Con una trayectoria fructífera y exitosa, el Colegio de la Frontera Norte cumple 29 años de ser el centro de investigación científica y de excelencia académica que ha creado grandes vínculos tanto con la sociedad como con las instituciones del Estado mexicano en todos los niveles. Hoy en punto, a casi 3 décadas de su fundación, el COLEF, la esencia de sus esfuerzos en favor de nuestra frontera norte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de este su programa En Punto, la revista periodística semanal de Síntesis TV, el canal de la frontera. Los saluda como siempre su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña en este programa en donde pues vamos a celebrar el 29º aniversario del Colegio de la Frontera Norte, y me da pues mucho gusto recibir en este estudio a 3 grandes investigadores, a 3 grandes estudiosos de la frontera mexicana. Se trata del doctor Alberto Hernández Hernández, secretario general de Planeación y Desarrollo Institucional del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, doctor. Gracias. La doctora Lina Ojeda Reba, directora general de Vinculación Institucional también del Colegio de la Frontera Norte, y el doctor José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Departamento de Estudios Culturales, también del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenidos los 3, qué gusto tenerlos, y sobre todo para que a lo largo de esta hora nos platiquen pues de todas esas anécdotas, todo eso que han pasado en estos 29 años del Colegio de la Frontera Norte. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo, tenemos líneas telefónicas a su disposición. Si usted tiene pues cualquier pregunta que hacernos, si tiene cualquier duda, cualquier comentario, no dude en marcar el teléfono en Tijuana 624-1013 y 624-1014. Tenemos una alada sin costo en todo el estado, incluso fuera del estado en donde usted nos esté viendo, puede marcar el 01800-626-2600. Vamos a hacer una pausa comercial para regresar de lleno con el programa de hoy. Como le digo, va a estar muy interesante. Vamos a platicar del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, en su 29º aniversario. Volvemos muy pronto. Gracias por estar con nosotros. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Punto, como le decía, en un programa muy interesante porque vamos a recordar, a celebrar el 29º aniversario del Colegio de la Frontera Norte. Me mandaron aquí 8 ejemplares, 8 libros, se llama Voces de la Memoria, esto es del Colegio de la Frontera Norte, pues un libro, un excelente libro, una excelente edición, y yo quisiera regalarle a nuestro público 8 ejemplares que tenemos aquí para ustedes, así es de que las primeras personas que marquen el 624-1013 y 14 en Tijuana, o el 01800-626-2600, pues se podrán llevar uno de estos magníficos ejemplares del aniversario del Colegio de la Frontera Norte. Nuestros teléfonos estarán apareciendo en su pantalla constantemente a lo largo del programa para que nos hable y nos haga cualquier pregunta, cualquier consulta, y pues se puede llevar también uno de estos ejemplares de aniversario del Colegio de la Frontera Norte. Y pues continuando con el programa, para iniciar pues queremos saber qué es el Colegio de la Frontera Norte, qué es el COLEF, y esto lo vamos a ver desde el punto de vista de los mismos investigadores que a lo largo de estos pues 29 años pues han aportado tanto para el estudio y comprensión de nuestro ser y quehacer fronterizo. Así es de que vamos a presentar este reportaje y enseguida regresamos ya con nuestros investigadores aquí en el estudio. Vamos a ver este reporte. La frontera es muchas cosas muy contradictorias. Por un lado, es esa separación, esa división, esa cicatriz entre 2 países, 2 culturas, 2 sistemas políticos, y es al mismo tiempo pues un punto de encuentro, de mestizaje, de mezcla, de tránsito. Es una zona muy cambiante, es una oportunidad casi de laboratorio para estudiar en el corto plazo cambios que en otras partes de América Latina tardan décadas en ocurrir.
permite tener una perspectiva descentralizada que dominó durante muchísimos años en la Academia Mexicana desde el centro sobre lo que significaba la frontera para el país. Entonces ahora hay un descentramiento de pensar al país desde la frontera y la frontera misma como un objeto de estudio, como un área de investigación fundamental para poder entender no solamente las relaciones México-Estados Unidos, sino para poder entender otras fronteras del mundo. Que es una institución científica de excelencia en el país. O sea, COLEF es uno de los centros de mayor tamaño, relevancia de estudios en ciencias sociales especializados. Las líneas del colegio se definen, yo diría que hay tres procesos ahí que convergen. Uno de ellos es la propia trayectoria y el propio interés intelectual y científico de los investigadores. Otro es la estrategia, digamos, temática y de investigación que tiene la propia institución. Y otra son los procesos sociales que van marcando nuevas problemáticas, nuevas preguntas, etc. Por ejemplo, el cambio climático podría ser una de estas preguntas, el desempleo actualmente es otro, y el tema de la inseguridad, que es el ejemplo quizá más relevante acerca de cómo una problemática social se traslada a la academia y la academia trata de dar respuesta a determinadas preguntas. Bueno, básicamente el departamento ha manejado en los últimos años la siguiente línea de investigación: los temas que tienen que ver con política de seguridad pública, política de desarrollo social, política de desarrollo económico local y los temas que tienen que ver con procesos electorales. Temas de seguridad, bueno, lo hemos trabajado en los últimos 20 años y lo hemos manejado con estos dos enfoques centrales, que es la parte de gestión de política pública. Y nos hemos tocado el tema de nivel local y municipal en toda la frontera porque sin duda alguna es una situación muy importante. Abordamos estudios que tienen que ver con cuestiones de desarrollo local regional en la frontera norte, en otros casos abordamos dimensiones de carácter nacional, en otros casos hay estudios que abordan cuestiones transfronterizas, México, Estados Unidos, Tijuana, San Diego, El Paso, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Laredo. Entonces esa yo creo que es una de las principales particularidades y sobre todo que siempre hemos tratado de enfatizar el tema de gestión y política pública. Bueno, nuestras actividades son en tres dimensiones. La primera es la investigación, la segunda es la docencia, la tercera es la vinculación. En investigación tenemos tres líneas importantes, que es integración económica, modelos económicos, matemáticos y desarrollo regional. En realidad, digamos, en todo proceso de desarrollo económico y en todo proceso de bienestar económico, uno de los ejes fundamentales es la economía, ¿sí? Es la que sustenta, digamos, el bienestar social. Y esa es la misión fundamental del colegio y es la función fundamental del Departamento de Estudios Económicos. Bueno, las líneas de investigación del Departamento de Estudios Culturales son tres y hay una emergente. La primera línea son los estudios históricos principalmente del siglo XIX, siglo XX. También está la otra línea que son las identidades. En esta línea pues se concentran investigaciones de migración, de religión, arte indígena, arte mestizo, cultura popular, cultura mestiza, problemas de migración clandestina también, problemas de riesgo de migración, derechos humanos. Tenemos también otra línea de investigación que se acaba de formar recientemente, que es las culturas de frontera. Es un enfoque multidisciplinario, en primer lugar. Los estudios que hacemos no son estrictamente o antropológicos o sociológicos o demográficos, sino que hay una combinación, y yo me atrevería también a decir que son multimetodológicos, es decir, independientemente de que se trabaje en encuestas o bases de datos, también trabajamos con estudios de caso. Casi todo lo que se hace desde el punto de vista social y político y económico, la población está detrás.
Ahora, las manifestaciones en población significa ver, en primer lugar, la población misma, qué estructura por edad, sexo tiene, por ejemplo, cuántos son, acabamos de pasar el censo, pero también qué cosas hacen, qué características económicas tienen, qué tanto estudiaron, y de ahí se trata de explicar mucho de lo que pasó, por qué pasó. Entonces la población está detrás de todo eso, y ya desde hace algunas décadas se toma en cuenta la población para los planes de desarrollo económico y social. Mira, el DEUMA es un departamento muy amplio. Nos organizamos en 3 grandes temas de investigación. Uno de ellos son los estudios urbanos, otro es el de estudios ambientales y un tercero es el de estudios de conservación de recursos naturales. La visión de nosotros como departamento es mantener una visión fronteriza. Esto nos obliga a que trabajemos desde una perspectiva integral, multidisciplinaria. Los procesos fronterizos no son iguales en todas las ciudades. Entonces hay sus diferencias. Tener esa visión de que la frontera no es homogénea, de que cada ciudad es distinta. También nuestra ubicación geográfica nos permite vincularnos en la parte regional. Es decir, nosotros le damos un peso también importante a nuestra región, que en el caso del noroeste, en el caso de nosotros nos cubrimos la parte de Sonora, que sería la parte de Nogales, norte de Sonora, y el estado de Chihuahua. Sería muy complicado tratar de entender los fenómenos fronterizos, sea migración, sea industria, sea cultura, historia, desde un solo punto geográfico. Entonces es muy importante para nuestra institución tener sedes en todos los estados y en varias ciudades de un mismo estado. Es el caso de Tamaulipas, que tenemos en Matamoros, en Nuevo Laredo, y luego en Nuevo León, la de Monterrey, y en caso de Coahuila, en Piedras Negras. Yo creo que una de las ventajas de estudiar en el COLEF, aparte de que si pasas por un riguroso proceso de selección, ya que estás aceptado en el COLEF te garantiza muchísimas cosas que en otros lugares no te garantizan. Por ejemplo, una de estas cosas que nosotros ofrecemos es un espacio para trabajar a nuestros estudiantes, acceso a la biblioteca nuestra y a la biblioteca también de UCSD de La Joya. Tenemos un servicio de guardería, transporte para nuestros estudiantes. Se cuida mucho la calidad de nuestros programas, tienen mucha demanda a nivel nacional y contamos con una de las eficiencias terminales más altas del país. Nosotros buscamos más cuidar la calidad, no aceptamos en cantidades enormes de estudiantes para precisamente darles un trato muy personalizado y asegurarles desde el principio un tutor que los va guiando primeramente como tutor y posteriormente como director en el momento que ya definen claramente cuáles son las líneas temáticas que van a estar trabajando en sus tesis. Los posgrados en el colegio son muy duros, son de dedicación ya no completa, sino de dedicación repleta, pero lo que sí les puedo decir es que si logran concluir un posgrado en nuestra institución, al final de cuentas van a van a reconocer que valió la pena el haber pasado por nuestra institución. El Colegio de la Frontera Norte es, junto con otras instituciones como el Colegio de México, son de las instituciones públicas que son de excelencia. Ni siquiera las instituciones privadas tienen esta excelencia. Los que vienen al colegio, que quieran venir a estudiar población o otras cosas, pues tienen ese privilegio de estar en una institución pública que no mira a intereses privados, sino mira a un interés nacional, y son muy necesarios. Entonces, en ese sentido, pues no solamente van a encontrar una vida interesante, sino demandada, en el sentido de que los están buscando para trabajo y con la recompensa de estar haciendo algo que va en bienestar de la sociedad en primer lugar. Que la vida de la academia es una vida apasionante y es una vida
de lectura, es una vida de un análisis detallado y minucioso de las hipótesis, de las variables, de las premisas, de los conceptos, pero es muy importante el pensamiento crítico que la academia puede ofrecer a una sociedad. En la investigación en ciencias sociales se propone fundamentalmente contribuir a formular determinadas soluciones a algunos problemas específicos. Si en ciencias sociales no tendríamos la capacidad de una construcción de acción pública racional, coherente, pertinente a la situación de cada región del país, entonces la ciencia social forma parte del conocimiento necesario para la acción pública. Y por acción pública estoy entendiendo tanto lo que hacen los gobiernos como lo que hace la propia sociedad. La ciencia social forma la conciencia, el conocimiento de lo que somos, de nuestros retos, de nuestras oportunidades, de lo que hay que construir a futuro. Y sin ese conocimiento simplemente navegaríamos a ciegas. Bien, continuando con nuestro programa, todavía tenemos libros, todavía nos quedan libros, Voces de la Memoria del Colegio de la Frontera Norte en este aniversario, libros para regalarle a usted, así es de que marque los teléfonos que aparecen en su pantalla de aquí de Síntesis TV para que usted se pueda llevar un ejemplar de estos maravilloso libro gratuitamente para usted. Teléfono 624-1013 y 14 en Tijuana, Lada sin costo, 01800-626-2600. Hacemos una pausa comercial, volvemos enseguida con más aquí en Punto. No se vaya, estamos hablando del COLEF en su 29º aniversario. Bien, estamos de regreso con usted en este programa en Punto. Qué bueno que nos acompaña. Nuevamente, pues agradezco la presencia del doctor Alberto Hernández, secretario general de Planeación y Desarrollo Institucional del COLEF, de la doctora Lina Ojeda Reva, directora general de Vinculación Institucional también del Colegio de la Frontera Norte, y del doctor José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenidos nuevamente los tres, y luego de haber visto pues este excelente reportaje, de ver un poco pues la trayectoria y ver qué es el COLEF, qué es lo que se hace, cómo funciona, pues yo quisiera preguntarles y felicitarlos por estos 29 años del Colegio de la Frontera Norte y preguntarles cómo y por qué es que nace el Colegio de la Frontera Norte, porque hace casi 30 años surge este instituto, esta academia, este centro de investigaciones. Bueno, quiero contar como parte de este proyecto, de este inicio, que sucede hace muchos años, poco más de los 29, y que también perdemos un poco la memoria, seguimos quejándonos que este sigue siendo un país muy centralista, pero si revivimos lo que hace 3 décadas era este país, no imaginamos muchas cosas. Recordemos que teníamos un Estado que intervenía, que podía producir refrigeradores, que tenía control de hoteles, que tenía muchas cosas, pero que también tenía una visión muy centralista de las cosas. Había una constructora que se llamaba la Constructora de Escuelas, CAPSE, que producía las mismas escuelas y las mismas aulas en la selva chapaneca que en el desierto de Mexicali. Y esta visión también de este centralismo se expresaba también en las ciudades. Todas las coladeras de las redes sanitarias de todas las grandes ciudades decían, no sé si se recordarán, gobierno federal. Estos son solo 2 muestras de aquello que estaba presente y que obviamente hablaba de este centralismo. Y si desde este centralismo se veían las cosas de la frontera muy distintas, había que entenderlas y decir que no eran como se estaban interpretando, que eran diferentes, que no eran los fronterizos proamericanos, que vivían una vida distinta, que era una sociedad muy dinámica, que había muchos procesos que eran diferentes a otras regiones, que justamente esta riqueza de este
mosaico tan rico que había sido la frontera, finalmente porque fue poblada por gente de todas partes, ¿no? Entonces este poblamiento tan rico que hizo este desarrollo le dio estas características quizá muy particulares, ¿no?, a esta sociedad fronteriza. Entonces esta es una parte necesaria. Y obviamente en esta visión del centralismo tenía que haber alguna institución que tuviera una credibilidad, que tuviera una certeza de que las cosas había que hacerlas de una manera distinta. El Colegio de México, con el gran prestigio que ya tenía, la institución más sólida en las ciencias sociales y humanidades, con una larga trayectoria, había apostado también por salirse de la Ciudad de México, ¿no? El primer intento fue el Colegio de Michoacán, el segundo intento somos nosotros, una idea emprendida muy particularmente por el doctor Jorge Bustamante, que quiso decir, señores, la frontera es distinta, hay procesos que tenemos que verlos, no podemos entender las cosas desde la Ciudad de México. Y esta visión entonces tenía como meta establecer una institución sólida, dedicada a la investigación, de formación de cuadros, y la segunda pregunta era, bueno, sí, pero la frontera es muy grande, muy extensa, ¿dónde podemos establecerla? El proyecto entonces era, si pensamos en la parte de distribución, pues entonces el centro es Juárez, pero el centro y Juárez es muy distinto a ver las cosas hacia Matamoros, desde el Pacífico al Atlántico, o si los vemos desde la frontera, en este caso, baja californiana. Así que emprendimos, como parte de este proyecto del Colegio de México, una idea de localización, un estudio de factibilidad. Teníamos que ver dónde. Sabíamos qué queríamos, no sabíamos dónde debería establecerse y qué características. En ese estudio tuvimos que hacer un recorrido por toda la frontera, en ambos lados, de las ciudades mexicanas, de las ciudades de Estados Unidos, y encontrar todo, porque sabíamos que iba a venir gente que iba a traer a sus hijos. Necesitábamos saber si había escuelas para ellos, qué infraestructura teníamos, la localización. Así que fue una tarea a lo largo de un año de este trabajo, con entrevistas a funcionarios, a empresarios, al sector académico. Obviamente veíamos que había una necesidad, una carencia de las universidades en la frontera. En ese entonces estaban pujando para ser reconocidas, para tener un crecimiento, pero estaban dedicadas a la docencia, estaban dedicadas a otras cosas y requeríamos una cosa que fuera más sólida la investigación. Entonces este proyecto surge justamente como una idea de establecimiento en la ciudad que ya era perfilada para ser la ciudad más dinámica de la frontera, cuyos procesos eran diferentes a otras de las ciudades fronterizas y que no podíamos entender el tema de la migración si no estábamos en el lugar que era por excelencia el laboratorio más importante del cruce de mexicanos a los Estados Unidos, como es Tijuana. Entonces, en esta perspectiva hay muchas cosas que coinciden en el estudio del 80 para la localización y después los procesos que convergen en el 82 a la creación del COLEF en un momento muy crítico para México, el 82, la devaluación, y ahí vimos que era importante esta institución, que había que dar respuesta a los temas económicos que estaban presentes y que queríamos entonces también empezar a trabajar muchas líneas de trabajo. Teníamos que traer a investigadores con un posgrado, teníamos que empezar a formar estudiantes. No había posgrados en ciencias sociales en el norte de México, aún en Monterrey no los había. Entonces este proyecto de alguna manera tiene este antecedente y además la otra parte importante era que bueno, pues ya que habíamos decidido Tijuana, pues no podíamos quedarnos en Tijuana solamente. Entonces teníamos que empezar a hacer un trabajo casi de misionero a lo largo de la frontera. Ahorita tienen sedes en Ciudad Juárez, en Matamoros, ¿son 9 ciudades? Sí, estamos bueno, muchas cosas, estamos en Mexicali, por muchas razones lo emprendimos, en Nogales, nos han invitado las autoridades de Agua Prieta que también quieren que trabajemos ahí. Tenemos en Juárez, tenemos en Piedras Negras, en Nuevo Laredo, en Matamoros y en Monterrey. Perfecto. En estos 29 años se han enfocado principalmente en el estudio del fenómeno fronterizo, exclusivamente en la cuestión migratoria, o qué otros tipos de estudios realizan pues que nos concierne a nosotros como fronterizos, ¿no? Bueno, yo creo que desde el inicio el Colegio de la Frontera Norte surge partiendo del reconocimiento de la
condición estratégica de la frontera para la definición del proyecto nacional. Aquí estaban ocurriendo cosas que eran marcantes, algunas de ellas inéditas en los escenarios nacionales y requerían respuestas adecuadas. Entre otras, podríamos destacar que durante ese periodo, en parte por el inicio del deterioro del salario real a partir de 1976, la crisis campesina a partir de 1965, la guerra civiles en Centroamérica y la expulsión, el desplazamiento poblacional que esto generó, hacían a la migración sí un tema central, un tema en el cual efectivamente durante ese periodo por Tijuana cruzaba la mitad de toda la migración internacional que iba a Estados Unidos desde América Latina, y entonces sí le daba una fuerza muy grande. Desde 1965, con el programa de industrialización fronteriza, había iniciado pues toda la instalación de la industria maquiladora, que también generaba gran interés por los cambios socioeconómicos y culturales que estaba generando esta profusa incorporación de mujeres a la industria de la maquila y las transformaciones que estaba generando tanto en los procesos productivos como en las relaciones laborales. Pero por otro lado también veíamos lo que había sido una larga aprehensión del centro del país hacia la frontera en relación con lo que se percibía como una suerte de pérdida de identidad de la gente de la frontera, proceso largo que inicia de manera muy clara con la ley Volstead, la famosa ley seca, 1919, con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, y lo que fueron estas leyendas negras que se fueron, digamos, transmutando, pero que al final de cuentas llevaba lo mismo, una suerte de sospecha sobre la lealtad nacional de la población de la frontera, sobre sus características culturales, sobre el proceso de cambio lingüístico que aquí se generaba, y esto también desde el punto de vista de la identidad social de la población fronteriza era un tema de gran relevancia y que se veía con mucho interés desde el centro del país. Pero también efectivamente había toda una suerte de procesos derivados de la colindancia de la población mexicana, tanto de orden de transacciones fronterizas, comercio, turismo fronterizo, en fin, había una serie de temas que le daban a esta frontera una condición muy peculiar, pero que había que partir de ese reconocimiento de su heterogeneidad, como ya señalaba el doctor Hernández, y que tenía que considerar, digamos, diversas perspectivas. Cuando se piensa en la frontera, a veces lo reducimos a algunos aspectos que pueden ser a lo mejor maquila, migración, algunos rasgos culturales. Ahorita la seguridad, ¿no? Tema de seguridad en la actualidad, que ya era un tema también importante, obviamente no al nivel que hemos llegado ahora, pero habría que partir de que la frontera se puede leer desde múltiples perspectivas. Una de ellas, digamos, la presencia de los propios pueblos indios, que usualmente se pareciera que no existen en la frontera, pero tenemos Paypay, Cumiay, Quiliguas, Cucapás, Yaquis, Mayos, Seris, Guarijillos, Otan, Pima, Rarámuris, Tepehuanos, Mexicaneros, los propios huicholes, los mascogos, seminoles, en fin, toda una variedad de cultural a lo largo de la frontera. Y sobre todo el colegio tenía, como sigue teniendo hasta la actualidad, esta intención de ir siguiendo el pulso de los grandes procesos que marcan la vida de la frontera y su impronta, su efecto, su repercusión en los grandes escenarios nacionales. Algunos temas que eran fronterizos, así típicamente fronterizos, ya no lo son. El tema de la maquila, que era estrictamente un tema de frontera, ahora se convierte en un gran tema a nivel internacional, en todo el país, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, en los países asiáticos. El tema de lo que era el consumo fronterizo, que era la gente acostumbraba a cruzar al otro lado, bueno, los Costco, los Walmart, todas las grandes cadenas de distribución homologan ciertas lógicas de consumo para clases medias altas, la recepción de los canales de televisión y radio desde Estados Unidos, que marcó el surgimiento del rock fronterizo y ese sonido de Tijuana, etcétera, etcétera, pues ahora a través de Sky, a través de cable, a través de satélite, también cambia esa lógica. Fenómenos emergentes juveniles como el pachuco y los cholos, que generaban gran interés por su masificación transfronteriza hacia los años 60, 70, 80, pues ahora lo vemos que se expandieron por el resto del país, pero también en Centroamérica hasta llegar al fenómeno de la Mara. Entonces,
creo que ha habido un punto desde el cual el seguimiento de los procesos fronterizos nos permite también entender gran parte de lo que está ocurriendo en otros lugares si pensamos a la frontera como un espacio preformativo, un espacio en el cual han surgido múltiples fenómenos de orden social y cultural, y que ahora tenemos herramientas también para poder interpretarlos en contextos muy distintos a la realidad fronteriza. Antes de irnos a una pausa comercial, doctora Ojeda, yo quisiera que me resumiera, a lo mejor en su forma de pensar, de estudiar, de ver lo que es esta región de nuestro país, la región norte. ¿Cuál es la característica del ser fronterizo, según su punto de vista? ¿Qué nos hace diferentes a lo mejor a los demás mexicanos? Bueno, a ver, hay mil formas de contestar esa pregunta, ¿no? Yo la voy a llevar a mi área de estudio, ¿no? Desde un punto de vista de medio ambiente, que es más bien lo que yo estudio, da una situación muy particular porque es una zona en la que compartimos un territorio con otro país, con costumbres y con apropiaciones del territorio de manera muy diferente a la nuestra, ¿no? Y donde nos confrontamos y nos enfrentamos a compartir recursos como es el agua a lo largo de toda la frontera. Y en ese sentido, desde el punto de vista de medio ambiente, hay muchas cosas que el Colegio de la Frontera, como fronterizos, debemos de estudiar porque estamos en el borde con ellos y no desde el punto de vista solo desde el país en términos genéricos. ¿Qué nos hace fronterizos? Nos hace fronterizos el compartir muchos de esos recursos con Estados Unidos y muchos problemas de tipo medio ambiente. Con lo que bien estaba explicando el doctor Valenzuela sobre todo este crecimiento, todo este movimiento de población hacia el norte del país, ¿no? Todo este crecimiento, se acentúan mucho los problemas ambientales, crecen muy rápido las ciudades y empiezan a crearse muchos problemas en las ciudades que tienen que ver con contaminación de aire, de agua, transferencia de contaminantes de un lado a otro de la frontera, problemas de negociaciones de agua, que son también temas de gran importancia para la frontera y que es también desde un punto de vista multidisciplinario que el Colegio de la Frontera maneja este tema. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, regresamos enseguida con más aquí en Punto, tocando el tema del Colegio de la Frontera Norte en este 29º aniversario de su fundación. Volvemos enseguida, no se vaya. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Punto, con nuestros invitados de hoy, investigadores reconocidos del Colegio de la Frontera Norte, en esta celebración del 29º aniversario de la Fundación. Y si hablamos de satisfacciones, si hablamos de logros maestros, ¿se puede medir el éxito o las aportaciones para los fronterizos por parte del Colegio de la Frontera Norte? ¿Qué impacto ha tenido el Colegio de la Frontera Norte en nuestra sociedad, en nuestro país y tal vez pues a nivel internacional, ¿no? Bueno, yo creo que hay distintos logros y proyecciones. Uno tiene que ver, obviamente, con el tema natural, el tema académico, ¿no? La proyección y reconocimiento que a nivel internacional tiene, el formar parte de una red de centros públicos reconocidos de alta excelencia del CONACYT. Esa es una dimensión, ¿no? La formación de recursos humanos de alto nivel y su proyección que contribuyen a estar formando gente que se incorpora al sector público, al sector empresarial. Eso es una parte importante. Pero la otra también son para qué sirven, para qué hacemos esas investigaciones. ¿Tienen algún uso? Más allá del fondo académico, sí, tienen muchos usos. Lina hablaba un poco del tema ambiental. Muchas veces para resolver los problemas que están sucediendo en el parte ambiental tenemos que entender y tenemos que auxiliar para decir, este es el diagnóstico. Y si no hacemos esto, nos va a suceder esto. Y si no arreglamos esto, vamos a tener un problema de distinta naturaleza con nuestros vecinos. Esa es una parte, en la parte ambiental. Pero en la parte de muchas acciones de política pública, esa es la contribución, ¿no? El colegio tiene que hacer cosas, primero, de gran impacto
de alcance, pero sobre todo de aplicación, que orientan mucho. Quizá decíamos que en los inicios era llevar el colegio al centro, a la Ciudad de México, decirles, señores, no son como se lo estaban imaginando, o sea, no son esto, no están traicionando la patria, no son esto, están viendo esa parte. E inclusive ahí tuvimos que usar a intermediarios que fueron claves con nosotros, como Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis fue uno de los primeros docentes de nuestros programas. Tuvimos a Carlos Tello, al secretario de Planeación del Gobierno Federal. Y esta parte del inicio era en los dos sentidos, ¿no? Entonces, cuando el colegio empieza a ser útil, y sobre todo útil muchas cosas más allá del ámbito académico, para ser útil en política pública, pues es una gran contribución. Es decir, qué diferente es cuando se diseñan las cosas desde el centro y se aplican a un contexto que no va a funcionar, muy grave. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ver que esta realidad es distinta y que lo que apliquemos en esta parte, inclusive va a ser muy distinta a la frontera chica, que se conoce como la frontera tamaulipeca, y que cada acción tiene que ser aplicada y resuelta de una manera distinta. Tenemos programas de evaluación de programas federales, nos toca hacerlos. Tenemos pues una larga experiencia en el tema de la migración, no solamente en la migración de mexicanos, estamos presentes ya en un proyecto que se extiende a Guatemala y Honduras, en la medición de la migración centroamericana, y que en este momento pues es muy importante. ¿Qué está sucediendo en estas naciones? Sí, sabemos que hay un éxodo, hay una salida, pero ¿qué pasa con los migrantes? Tenemos que conocerlo, sobre todo por los tristes acontecimientos que tuvieron lugar hace unos par de meses. Entonces, en cada tema que veamos, en política cultural, en los temas económicos, los temas ambientales, en los temas de migración, no solamente estamos comentando, estamos sugiriendo, sino estamos haciendo recomendaciones muy expresas y propuestas que tienen que ver con mejores acciones especialmente. Pero también estamos presentes con acciones para los gobiernos municipales, diagnósticos, proyectos, ejecución de proyectos en distinta forma. Con los gobiernos estatales, también de los estados fronterizos. Ahorita estamos trabajando intensamente en el programa de la reunión de gobernadores, que bueno, pues los gobernadores fronterizos siempre se reunían, pero pues se reunían pues porque era un protocolo, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, pues nosotros construimos ya una agenda, temáticas, prospectiva, qué hay que hacer, y eso es una cosa de alto impacto de lo que puede hacer el colegio en beneficio. Y justamente por los trabajos, no todo tiene que ver con encuestas, tiene que ver con distintas metodologías, todo sí tiene que ver con estudios rápidos, o sea, rápidos en el sentido de que tenemos que dar resultados pronto, pero también tiene que ver con experiencias longitudinales que nos permiten ver, bueno, esto pasaba así, pero sucedía así también antes, ¿no? Entonces, tenemos esas distintas horizontes y formas de cómo los productos que se realizan ahí, tanto en nuestra sede en Tijuana como a lo largo de nuestra presencia en la frontera, tienen que tener una utilidad más allá del fin académico. Sin lugar a dudas han de tener ustedes muchas anécdotas y hablando de experiencias, ¿qué les ha dejado el Colegio de la Frontera Norte en estos 29 años? Y pues, ¿qué nos ha dejado a nosotros como fronterizos también el COLEF desde su punto de vista, doctor? Bueno, yo creo que un punto central que da visibilidad al colegio y que colocó como una parte importante de cómo vernos desde el país es observar a los mexicanos de afuera, hacer visible de una manera distinta a la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos. Entender que para mediados de este siglo en Estados Unidos va a haber una población latinoamericana mayor a la de cualquier otro país de América Latina, excepto Brasil, y que repensar la manera a través de la cual se había considerado a esos mexicanos que emigraban o a los mexicanos que no emigraron pero que fueron cruzados por la frontera, esos cerca de 125,000 mexicanos que de manera abrupta se convirtieron en extranjeros en su propia tierra con los tratados de Guadalupe Hidalgo de febrero de 1848, el colegio desde el inicio planteó varias estrategias. Una de ellas fue el Festival Internacional de la Raza, que se hacía de manera conjunta con organizaciones culturales, académicas, artísticas de Estados Unidos,
La otra fue vínculos muy fuertes con población, la propia comunidad de Estados Unidos, y un replanteamiento para romper ese viejo estereotipo del pocho, ¿no? Esta palabra de origen sonorense de la lengua opatapochico, que es arrancar la hierba con todo y raíz, para hacer entender que no es población que fue arrancada de sus raíces y que hay un largo camino todavía por recorrer, en el cual los vínculos culturales, las tradiciones compartidas, el repertorio de símbolos comunes son un elemento de enorme importancia, desde el cual debemos de repensar lo que son, digamos, los grandes recursos desde los cuales disponemos para fortalecer un proyecto de nación. Perfecto. Ahora, doctora, si hablamos de retos, si hablamos de metas, ¿hacia dónde va el Colegio de la Frontera Norte luego de casi 30 años de existencia? Antes de contestar, claro que quisiera sí. añadir de lo que estaba diciendo el doctor Valenzuela. Hay otro proyecto que el COLEF ha dejado como legado y mantiene como un gran legado para esta ciudad. Se llama Ecoparque. Sí, aquí lo tenemos, de Carlos de la Parra, a quien saludamos, y al doctor Tonatiuh Guillén también. Exactamente. Ese parque, además de ser ya la tercera área verde más grande de toda la ciudad, y pretendemos seguirla, hablando de hacia el futuro, pretendemos hacerla todavía más grande, es un área que está abastecida de aguas negras recicladas, tratadas, en donde se hacen muchos talleres y muchos programas de concientización ambiental, y donde actualmente el COLEF ya desde hace más de 4 o 5 años recibe 11,000 niños anualmente. O sea, la mayoría de los niños de las escuelas de Tijuana conocen Ecoparque y ya saben Ecoparque, además de que tiene una vista muy bonita, se ve todo el valle, y ahí los niños pueden conocer perfectamente en qué espacios de territorio viven. Ahora, siguiendo hacia el futuro, ¿hacia dónde vamos? Pues el colegio pretende seguir este camino que ha emprendido de tratar de solucionar problemas de la sociedad a lo largo de toda la frontera, de estudiar la situación de la frontera en todas sus diferentes vertientes, cada vez de una manera más integral, como mucho decían en el video que pasamos, desde todas las aristas, múltiples facetas, desde múltiples disciplinas, y tratar de integrarlas en una visión un poco más objetiva, ¿no? Y seguir incidiendo cada vez más en cada una de las ciudades en donde se está asentando para contribuir a un mejor desarrollo. Hay temas que últimamente, doctor, el COLEF le ha puesto mayor énfasis, si hablamos de la cuestión de la seguridad, que lamentablemente los estados de la frontera norte es quienes más han sufrido este flagelo. ¿Hay temas que ahorita estén en boga o en la investigación, en el interés del COLEF? Sí, como no, yo creo que ahorita hay proyectos que atienden a los 3 grandes niveles de, digamos, las heridas abiertas de la frontera. El tema de la violencia vinculada con la migración, la muerte innecesaria de una gran cantidad de personas en el intento de cruce a la frontera, la muerte por el feminicidio, esta expresión límite de la misoginia que en el caso de Ciudad Juárez tuvo su condición emblemática, donde hay varias colegas, entre ellas Julia Monarres, trabajando estos temas y haciendo propuestas. Y el tema, por supuesto, del narcotráfico y sus implicaciones, no solo en el campo de la seguridad nacional, sino también su trastocamiento en lo que tiene que ver con las rutinas y las formas de convivencia de la población fronteriza, pero también lo que tiene que ver con algunos aspectos vinculados como el asunto de las adicciones, como lo que tiene que ver con los espacios de libertad y las formas de acción de la ciudadanía en relación con proyectos y propuestas específicas que no necesariamente coinciden con la perspectiva que se sigue de manera oficial. Hay distintas posibilidades, distintas propuestas, distintos planteamientos. Entonces, por supuesto que sí es un tema muy importante
que se está trabajando desde diversas perspectivas, algunas de ellas, digamos, de orden cuantitativo, pero también estudios de caso, análisis de orden cualitativo sobre estos temas, y creo que eso es uno de los puntos donde el colegio ha venido no solo aportando, sino también generando foros, participando, proponiendo soluciones o posibles soluciones alternativas. Y solo un punto adicional que yo quisiera añadir es que la formación de la gente del Colegio de la Frontera Norte, del personal académico, no se reduce al estudio de los asuntos de la frontera México-Estados Unidos. Los programas docentes están diseñados para que los alumnos puedan estudiar las fronteras en cualquier lugar del mundo. Parte del mundo. Y en el caso de estudios culturales también trabajamos diversas fronteras culturales, fronteras de género, fronteras generacionales, fronteras étnicas, fronteras nacionales, en fin. Entonces es un tema mucho más amplio que no los vuelve o no nos vuelve especialistas, fronterólogos México-Estados Unidos, sino personas que tienen capacidad para analizar contextos de interacción, contextos de conflicto entre distintas realidades en el mundo. Perfecto. Y por último, doctor Hernández, pues el tiempo se nos termina, y con todo esto que está pasando, ¿hacia dónde va la frontera norte y los esfuerzos del COLEF? Sí, bueno, ya más quería rematar un poquito hacia dónde vamos. El doctor Valenzuela comentó, nuestro trabajo en Juárez es muy amplio. No solamente los trabajos se hacen, estamos desarrollando un sistema, varios colegas, un sistema de SUNSIC, un sistema georreferenciado, que nos permitió conocer los patrones, las formas en las cuales se realizaban los feminicidios. Ahorita se está trabajando con un SIC que va a ser de gran utilidad para la Procuraduría de Justicia del Estado y para la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Juárez en términos de la violencia hacia los jóvenes. Entonces son instrumentos que tienen que ver con una investigación y después su aplicación, y también con proyectos que tienen como horizonte, bueno, en el caso de Juárez es, bueno, y después que las cosas lleguen a cierta tranquilidad, o sean, ¿qué debemos de hacer? Entonces como que no nos preparamos para eso, y vamos a lanzar una maestría en Ciudad Juárez por parte del COLEF, que justamente tiene que ver con el tema de intervención social y la acción pública en horizontes de post-conflicto, digamos así. Esa es una parte importante, y tenemos también otras acciones coyunturales que van más allá de los programas formales, un diplomado sobre adicciones que desarrollamos tanto en Tijuana como Ciudad Juárez, en colaboración con varias universidades de San Diego, y siempre creo que tenemos que estar un paso adelante. La frontera siempre es muy dinámica, los procesos nos rebasan, las investigaciones a veces quedan cortas para lo que ya está pasando, y en ciudades como Tijuana todavía es más rápido el cambio. Entonces siempre es ese reto, buscar obviamente desde distintas miradas. Ya vemos que desde una disciplina no se pueden hacer, tienen que ser interdisciplinarios, distintas metodologías, y sobre todo una convivencia con experiencias internacionales. Perfecto, pues muchas gracias al doctor Alberto Hernández, secretario general de Planeación y Desarrollo Institucional del COLEF, también de la doctora Lina Ojeda Reba, directora general de Vinculación Institucional del COLEF, y al doctor José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, por haber estado con nosotros esta noche, esta semana, aquí en Punto, pues celebrando y reconociéndoles de nuestra parte de Síntesis TV, pues este gran trabajo que han realizado en favor de la frontera norte de nuestro país, la labor que han hecho por Baja California, por Tijuana. Les agradecemos mucho su presencia y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por su atención, y aquí lo esperamos la próxima semana en una edición más de su programa En Punto. Descanse, buenas noches, buena semana, nos vemos la próxima, y un fuerte abrazo como siempre, pásela bien, cuídense mucho. Véanos también en www.sintesistv.info, en vivo las 24 horas.